Suma Teológica, parte primaon. AE. Cuestión 111. De la división de la gracia. Corresponde ahora tratar de la división de la gracia, que 109 inter. Y a este propósito tenemos que examinar los siguientes puntos. Si es buena la división en gracia gratis data y gracia que nos hace gratos, sobre la división de esta última en operante y cooperante, de la división de la misma en preveniente y subsiguiente, de la división de la gracia gratis data, comparación entre la gracia gratis data y la gracia que nos hace gratos. Artículo 1. ¿Es buena la división en gracia que nos hace gratos y gracia gratis data? Lat objeciones por las que parece que esta división de la gracia no es correcta. 1. La gracia es un don de Dios, como consta por lo ya dicho. ¿Dónde esa? Pero el hombre no es grato a Dios porque haya recibido algo de él, sino que, más bien a la inversa, Dios le concede gratuitamente un don porque lo encuentra grato. Luego no existe la gracia que nos hace gratos. Se da gratuitamente lo que se otorga sin mérito previo, pero el bien mismo de la naturaleza se da al hombre sin que le preceda mérito alguno, puesto que la naturaleza se presupone al mérito, luego la naturaleza es también dada gratuitamente por Dios. Ahora bien, naturaleza y gracia son contrapuestas. Sí, pues, la nota de gratuidad se encuentra también fuera del género de la gracia. No es correcto considerarla como diferencia de la gracia. 3. Toda división debe hacerse por vía de oposición, pero la misma gracia que nos hace gratos, por la que somos justificados, también nos la concede Dios gratuitamente, según las palabras del apóstol en Rom 3:24. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Luego, en la división de la gracia, la que nos hace gratos no debe contraponerse a lo que se da gratuitamente. Contra esto está que el apóstol atribuye a la gracia estas dos notas, que nos hace gratos a Dios y que se nos da gratuitamente. Sobre la primera de ellas dice Nef 1:6, nos hizo gratos en su amado Hijo, y sobre la segunda se expresa así en Rom 11:6. Pero si por la gracia ya no es por las obras, que entonces la gracia ya no sería gracia. Cabe por tanto distinguir entre sí la gracia que tiene una sola de las notas y la que tiene las dos. Respondo, según dice el apóstol en Rom 13:1, las cosas que proceden de Dios son ordenadas, pero este orden de las cosas consiste en que unas son conducidas a Dios mediante otras, como precisa Dionisio en Decael. Así pues, como la gracia tiene por objeto conducir los hombres a Dios, ha de hacerlo de acuerdo con ese orden, de modo que unos sean conducidos a Dios mediante otros. En consecuencia, hay que distinguir dos suertes de gracia: aquella por la cual el hombre se une a Dios, que es la que nos hace gratos, y aquella merced a la cual un hombre coopera con otro para que se convierta a Dios. Esta segunda es la que se dice gratis data, porque sobrepasa la capacidad natural y los méritos personales de quien la recibe, y como no se da para la justificación del propio depositario, sino más bien para que éste coopere a la justificación de otro, por eso no recibe el nombre de gracia que hace grato. De ella dice el apóstol en Miracor 12:7. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para que sea útil, es decir, para que ayude a los demás. A las objeciones 1. La gracia no nos hace gratos por vía de causa eficiente, sino de causa formal, porque por ella el hombre es justificado y se hace digno de ser llamado agradable a Dios. Es lo que dice el apóstol en Col 1:12. Nos ha hecho dignos de participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. 2. Al ser dada gratuitamente, la gracia excluye la razón de débito, pero se puede hablar de un doble débito. Uno es el que se deriva del mérito, y como tal, se refiere a la persona, pues sólo la persona hace obras meritorias, según aquello del apóstol en Rom 4:4. Al que trabaja, no se le computa el salario como gracia, sino como deuda. El otro es consiguiente a la condición propia de cada naturaleza, y así decimos que al hombre le es debida la facultad racional y todo aquello que compete a la naturaleza humana, y en ninguno de estos dos casos se habla de débito, porque Dios tenga obligación alguna respecto de la criatura,
sino más bien porque la criatura debe someterse a Dios para que se cumpla en ella la ordenación divina, la cual establece que tal naturaleza tenga tales condiciones o propiedades, y que la que obra tales cosas consiga tales otras. Así pues, los dones naturales no responden a un débito en el primer sentido, sino sólo en el segundo, pero los sobrenaturales, ni en un sentido ni en otro, y por eso el nombre de gracia les conviene a estos con especial propiedad. 3. La gracia que nos hace gratos añade a la razón de gracia gratis data algo que también pertenece al concepto de gracia: el hacer al hombre grato a Dios. Por eso, la gracia gratis data, aunque carece de esta nota, conserva el nombre común de gracia, como sucede en otras muchas clasificaciones. Y así se da la requerida oposición entre las dos partes de la división, pues una de las gracias nos hace gratos, y la otra no nos hace gratos. Artículo 2. ¿Se divide correctamente la gracia en operante y cooperante? Lat. Objeciones por las que parece que la división de la gracia en operante y cooperante no es correcta. 1. La gracia es un accidente, como ya queda dicho, cuito se desaduedo. Pero el accidente no puede obrar en su sujeto, luego ninguna gracia debe llamarse operante. 2. Si la gracia obra algo en nosotros es sobre todo nuestra justificación, pero la justificación no es obra exclusivamente de la gracia, pues a propósito de las palabras de JN 14:12, las obras que yo hago, también él las hará, comenta San Agustín. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Luego, ninguna gracia puede llamarse operante en sentido absoluto. 3. Cooperar con otro parece ser propio del agente inferior, no del principal. Pero en su concurso con el libre albedrío, la gracia obra como agente principal, según aquello de Rom 9:16. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Luego la gracia no puede llamarse cooperante. Far. La división debe hacerse por miembros opuestos, pero obrar y cooperar no son opuestos, pues un mismo agente puede obrar y cooperar. Luego la división de la gracia en operante y cooperante no es correcta. Contra esto está lo que dice San Agustín en el libro de Grat. El libro Arb. Dios perfecciona con su cooperación lo que inició en nosotros con su acción, porque Él es quien comienza obrando para que queramos, y acaba cooperando cuando ya queremos, mas las operaciones con que Dios nos mueve al bien pertenecen a la gracia. Luego, con razón, la gracia se divide en operante y cooperante. Respondo. Como ya dijimos, Ki. 109a. 2, 3, 6, 9, Q. Desa. 2. La gracia puede entenderse de dos maneras. O es un auxilio divino que nos mueve a querer y obrar el bien, o es un don habitual que Dios infunde en nosotros, y en ambos sentidos la gracia puede ser dividida en operante y cooperante. La operación, en efecto, no debe ser atribuida al móvil, sino al motor. Por consiguiente, cuando se trata de un efecto en orden, al cual nuestra mente no mueve, sino solo es movida, la operación se atribuye a Dios, que es el único motor, y así tenemos la gracia operante. Si en cambio se trata de un efecto respecto del cual la mente mueve y es movida, la operación se atribuye no solo a Dios, sino también al alma, y en este caso tenemos la gracia cooperante. Ahora bien, en nosotros hay un doble acto. El primero es el interior de la voluntad. En él, la voluntad es movida, y Dios es quien mueve, sobre todo cuando la voluntad comienza a querer el bien después de haber querido el mal. Y puesto que Dios es quien mueve la mente humana para impulsarla a este acto, la gracia se llama, en este caso operante. El otro acto es el exterior, como éste se debe al imperio de la voluntad, según expusimos arriba, Quintones Z. 9. Es claro que en este caso la operación debe atribuirse a la voluntad, pero, como aún aquí Dios nos ayuda, ya interiormente, confirmando la voluntad para que pase al acto, ya exteriormente, asegurando su poder de ejecución. La gracia en cuestión se llama cooperante. Por eso San Agustín, tras sus palabras arriba citadas, en cambio, añade, obra para que queramos, y cuando ya queremos, coopera para que acabemos la obra. Por consiguiente, si se toma la gracia como una moción gratuita de Dios, por la que nos impulsa a realizar un bien meritorio, con razón se la divide en operante y cooperante,
Por su parte, la gracia considerada como un don habitual tiene también, al igual que cualquier otra forma, un doble efecto. Primero da el ser, y consiguientemente da la operación. El calor, por ejemplo, confiere a su sujeto el estar caliente y, en consecuencia, el poder calentar su entorno. Así, pues, la gracia habitual, en cuanto sana o justifica el alma haciéndola grata a Dios, se llama gracia operante. En cuanto es principio de la obra meritoria, a la que concurre también el libre albedrío, se llama gracia cooperante. A las objeciones: 1. Siendo la gracia una cualidad accidental, no obra en el alma como causa eficiente, sino como causa formal, a la manera de la blancura, por la que se hace blanca una superficie. Tú, Dios no nos justifica sin nosotros, porque con un movimiento del libre albedrío, al ser justificados nos adherimos a la justicia que Él nos infunde. Sin embargo, ese movimiento no es causa de la gracia, sino su efecto. Toda la operación pertenece pues a la gracia. 3. Se puede hablar de cooperación no solo cuando un agente secundario colabora con el agente principal, sino también cuando se le ayuda a otro a alcanzar un fin que se ha propuesto. Mas con la gracia operante, Dios ayuda al hombre a querer el bien, y una vez adoptado este fin es cuando la gracia coopera con nosotros. 4. Gracia operante y gracia cooperante son la misma gracia, pero distinta en cuanto a sus efectos, como acabamos de exponer. Artículo 3. ¿Se puede dividir la gracia en preveniente y subsiguiente? Lat. Objeciones por las que parece que la gracia no se puede dividir en preveniente y subsiguiente. 1. La gracia es efecto del amor divino, pero el amor de Dios nunca es subsiguiente sino preveniente, según aquello de 1 JN 4:10. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que es Él quien nos amó primero. Luego no se puede dividir la gracia en preveniente y subsiguiente. Tú, la gracia santificante es en el hombre una sola, puesto que una es suficiente, según aquello de 2 Cor 12,9. Te basta mi gracia, pero una misma cosa no puede ser anterior y posterior. Luego la gracia no se puede dividir en preveniente y subsiguiente. 3. La gracia la conocemos por sus efectos, pero hay una infinidad de efectos de la gracia, de los cuales unos preceden a los otros. Luego, si por esto la gracia se dividiera en preveniente y subsiguiente, habría infinitas especies de gracia, pero el infinito no es objeto de ciencia. Luego no podemos dividir la gracia en preveniente y subsiguiente. Contra esto está el que la gracia de Dios procede de su misericordia, y en los Salmos se leen estas dos cosas: su misericordia me preservará, Sal 58:11, y también su misericordia irá en pos de mí, Sal 22:6. Luego con razón se divide la gracia en preveniente y subsiguiente. Respondo: si por sus diversos efectos se divide la gracia en operante y cooperante, el mismo fundamento permite también dividirla, como quiera que se la tome, en preveniente y subsiguiente, porque los efectos de la gracia en nosotros son 5. Primero, sanar el alma. Segundo, hacerle querer el bien. Tercero, ayudarle a realizarlo eficazmente. Cuarto, darle la perseverancia en él. Quinto, hacerle llegar a la gloria. Ahora bien, al producir en nosotros el primero de estos efectos, la gracia es preveniente con respecto al segundo, y al producir el segundo es subsiguiente con relación al primero. Y como un mismo efecto puede ser anterior y posterior en relación a otros, la gracia que lo produce puede ser considerada a la vez como preveniente y subsiguiente, aunque bajo distinto respecto, y esto es lo que dice San Agustín en su obra de Nat. Egrat nos previene curándonos, y nos sigue para que, ya sanos, nos mantengamos robustos. Nos previene llamándonos, y nos sigue para que alcancemos la gloria. A las objeciones: 1. El amor de Dios hacia nosotros es eterno, por eso no puede ser más que preveniente, pero la gracia es un efecto temporal que puede preceder a una cosa y seguir a otra, y en consecuencia puede ser preveniente y subsiguiente. La gracia no es preveniente o subsiguiente por su misma esencia, sino sólo por sus efectos, como ya dijimos de la gracia operante y cooperante. Am duat fatro.
Ni siquiera la gracia subsiguiente que nos introduce en la gloria es numéricamente distinta de la preveniente que nos justifica, porque así como la caridad de nuestra etapa terrena no desaparece, sino que alcanza su plenitud en la patria celeste, otro tanto hay que decir de la luz de la gracia, pues ni una ni otra entrañan imperfección. 3. Aunque los efectos de la gracia pueden ser infinitos en número, como lo son los actos humanos, todos ellos se reducen a determinadas especies. Y además, todos coinciden en precederse unos a otros. Artículo 4. ¿Es apropiada la división que hace San Pablo de la gracia gratis data? Lat. Objeciones por las que parece que la división que hace San Pablo de la gracia gratis data no es apropiada. 1. Cualquier don que Dios nos concede gratuitamente puede ser llamado gracia gratis data, mas los dones gratuitos corporales y espirituales que Dios nos concede y que no pertenecen a la gracia que nos hace gratos son infinitos. Luego las gracias gratis datas no son objeto de ninguna división determinada. 2. La gracia gratis data se contrapone a la gracia que nos hace gratos, mas la fe pertenece a este segundo orden, puesto que por ella somos justificados, según aquello de Rom 5:1, justificados por la fe. Luego, no se puede incluir la fe entre las gracias gratis datas, sobre todo si no se incluyen también otras virtudes, como la esperanza y la caridad. 3. Obrar curaciones y hablar diversas lenguas son acciones milagrosas. Interpretar discursos, a su vez, pertenece a la sabiduría o ciencia, según aquello de Dan 1:17. Otorgó Dios a estos jóvenes sabiduría y entendimiento en todas las letras y ciencias. Luego no es correcta una división en la que el don de curaciones y el don de lenguas se distinguen del poder de hacer milagros, y la interpretación de lenguas se contrapone a los dones de sabiduría y de ciencia. Al igual que la sabiduría y la ciencia, también el entendimiento y el consejo, la piedad, la fortaleza y el temor de Dios son dones del Espíritu Santo, según vimos arriba, que lo siento, sentido juazo. Luego también estos últimos deberían ser incluidos entre las gracias gratis datas. Contra esto está lo que dice el apóstol en Plena Cor 12:8-10. A uno le es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro don de curación en el mismo Espíritu, a otro operación de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Respondo. La gracia gratuitamente dada, como ya dijimos, ama 1. Tiene por objeto hacer que quien la recibe ayude a otros a encaminarse a Dios. Esta ayuda no la puede prestar el hombre mediante emociones interiores, que son exclusivas de Dios, sino sólo mediante la acción exterior de la enseñanza y la persuasión. De aquí que, bajo el concepto de gracia gratis data, se comprende todo aquello que el hombre necesita para instruir a otros en las verdades divinas que sobrepasan la razón. Ahora bien, 3 son las condiciones que para esto ha menester. Primera, un conocimiento adecuado de estas verdades divinas, que le permita enseñarlas a los demás. Segunda, la posibilidad de confirmar o probar lo que dice, sin lo cual su enseñanza sería ineficaz. Tercera, la capacidad de expresar apropiadamente su pensamiento a los oyentes. Para lo primero se requieren, a su vez, 3 cualidades, al igual que para el magisterio humano, porque quien ha de instruir a otro en una ciencia, debe ante todo tener plena certeza de los principios de esa ciencia, y para esto pone el apóstol la fe, o certeza de las verdades invisibles, que son los principios sobre los que descansa la doctrina católica. Debe, en segundo lugar, inferir correctamente las principales conclusiones de su ciencia, y a esto responde el hablar con sabiduría, donde por sabiduría se entiende el conocimiento de las cosas divinas. Necesita, finalmente, buen acopio de ejemplos y conocimiento de los efectos que sirven a veces para esclarecer las causas, y a esto se ordena el hablar con ciencia, es decir, con conocimiento de las cosas humanas, pues lo que es invisible en Dios se hace visible por las criaturas.
Rom 1:20. Para confirmar lo que se enseña, si se trata de verdades racionales, se recurre a los argumentos. Pero cuando se trata de verdades superiores a la razón y reveladas por Dios, hay que confirmarlas mediante manifestaciones del poder divino, lo cual puede ocurrir de dos maneras, o haciendo lo que solo Dios puede hacer, mediante obras milagrosas que se proponen, ya sea la reparación de los cuerpos, y a esto se ordena la gracia de las curaciones, ya sea la simple manifestación del poder divino, como cuando se detiene o se oscurece el sol, o se dividen las aguas del mar, y para esto está el poder de obrar prodigios, o bien, revelando lo que solo Dios puede conocer, ya sean los futuros contingentes, y para esto se pone la profecía, ya sean los secretos de las conciencias, y para esto está el discernimiento de espíritus. Finalmente, la facultad de expresarse requiere ante todo hablar un idioma que pueda ser entendido, y para esto está el don de lenguas, y exige además aclarar el sentido de lo que se dice, y a esto se ordena la interpretación de lenguas. A las objeciones. 1. La denominación de gracia gratis data, como ya dijimos, a 1, no se extiende a todos los beneficios que Dios nos concede, sino sólo a aquellos que están por encima de nuestras facultades naturales, como que un simple pescador abunde en palabras de ciencia y sabiduría y cosas semejantes, y esto es lo que aquí consideramos como gracias gratuitas. 2. La fe que se incluye aquí entre las gracias gratuitas no es simplemente la virtud que justifica al hombre en sí mismo, sino aquella que, alcanzando un grado eminente de certidumbre, hace al sujeto particularmente idóneo para instruir a los demás en las cosas de la fe. Por lo demás, la esperanza y la caridad pertenecen a la parte apetitiva, a través de la cual ordenan el hombre a Dios. 3. La gracia de las curaciones queda distinguida del poder general de hacer milagros porque entraña una eficacia especial para conducir a la fe, ya que quien recibe el beneficio de la salud corporal en virtud de la fe, se siente particularmente inclinado a abrazarla. Igualmente, hablar diversas lenguas e interpretarlas revisten a este respecto una fuerza de persuasión particular, y esta es la razón de que tengan un puesto especial entre las gracias gratis datas. Kurt. La sabiduría y la ciencia aparecen enumeradas entre las gracias gratis datas y entre los dones del Espíritu Santo. En el segundo caso, su razón de ser es la de tornar la mente del hombre dócil a los impulsos del Espíritu Santo en todo lo referente a la sabiduría y a la ciencia, de acuerdo con la noción de los dones del Espíritu Santo que expusimos anteriormente. Q 68 o foro. En cambio, como gracias gratis datas, comportan un grado particularmente elevado de ciencia y sabiduría, merced al cual su depositario se encuentra capacitado no sólo para juzgar con rectitud por sí mismo de las cosas divinas, sino también para instruir a otros y refutar a los contradictores. Por eso, entre las gracias gratis datas, se enumera expresamente el hablar con ciencia y con sabiduría, porque, como dice San Agustín en 14 de Trinit, una cosa es saber simplemente lo que se ha de creer para alcanzar la vida eterna, y otra saber servirse de estas mismas luces para ayudar a las almas piadosas y para defenderlas de los impíos. Artículo 5. La gracia gratis data es superior en dignidad a la gracia santificante. Lat. Objeciones por las que parece que la gracia gratis data es superior en dignidad a la gracia que nos hace gratos. Wand. El bien de la comunidad es superior al bien del individuo, según dice el filósofo en I-Ethic. Pero la gracia santificante se ordena exclusivamente al bien del individuo, mientras que la gracia gratis data se ordena al bien común de toda la Iglesia, según dijimos arriba. 4. Luego la gracia gratuita es superior a la gracia santificante. Se requiere más virtud para obrar sobre otro que para actuarse solo a sí mismo, como también ha de tener más claridad el cuerpo que ilumina a otros que el que solamente luce sin iluminar a ninguno. De aquí que también la justicia es la más excelente de las virtudes, según dice el filósofo en Beetic, debido a que rectifica al hombre incluso en relación con sus semejantes,
Ahora bien, la gracia santificante se limita a perfeccionar al hombre en sí mismo, mientras que por la gracia gratis data, el hombre coopera a la perfección de los demás. Luego esta última es superior en dignidad. 3. Lo que es propio de los mejores es superior a lo que es común a todos. Razonar, por ejemplo, que es propio del hombre, es más excelente que sentir, común a todos los animales. Mas la gracia santificante es común a todos los miembros de la Iglesia, mientras que la gracia gratuita es un don propio de los miembros más dignos de la misma. Luego la gracia gratis data es superior a la gracia santificante. Contra esto está que el apóstol, después de enumerar las gracias gratis datas, añade en 1 Cor 12:31, os voy a mostrar un camino todavía más perfecto, y comienza a hablar de la caridad, que pertenece a la gracia que nos hace gratos. Luego esta es una gracia más excelente que la gracia gratis data. Respondo, una virtud es tanto más excelente cuanto mira a un bien más alto. Por otra parte, el fin es siempre más noble que los medios que a él conducen. Ahora bien, la gracia santificante lleva inmediatamente al hombre a la unión con el último fin. La gracia gratis data, en cambio, le proporciona cierta preparación para el fin último, pues la profecía, el milagro y otras gracias de este género no hacen más que inducirnos a que nos unamos al último fin. En consecuencia, la gracia santificante es mucho más excelente que la gracia gratis data. A las objeciones, 1. Según dice el filósofo en 12 Metapis, en toda multitud, como por ejemplo en un ejército, se da un doble bien, uno que se encuentra en la multitud misma, como es el buen orden del ejército, y otro que está por encima de la multitud, como es el bien del jefe, y este segundo es el más importante, porque incluso el primero se ordena a él. Pues bien, la gracia gratis data se ordena al bien común de la Iglesia, que es el orden eclesial, pero la gracia santificante se ordena al bien común trascendente, que es el mismo Dios. Por eso es más noble la gracia santificante. 2. Si mediante la gracia gratis data se pudiera realizar en otro lo que se alcanza con la gracia santificante, entonces aquella sería ciertamente más noble, como es más excelente la claridad iluminadora del sol que la de los cuerpos iluminados. Pero por la gracia gratis data, el hombre no puede producir en otro la unión con Dios, que él alcanza por la gracia santificante, sino solo ciertas disposiciones para esta unión. Por eso no se sigue que la gracia gratis data sea más excelente, porque tampoco en el fuego es más noble el calor, por el que se manifiesta su esencia, que su misma forma sustancial. 3. La sensación se ordena al conocimiento racional como a su fin, y por eso el razonamiento es más noble. Pero en el presente caso sucede a la inversa. Lo particular se ordena a lo común como a su fin. No hay, pues, paridad.